Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Me sigue acompañando aquí a mi vera Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Muy bien. ¿Qué tal, Percival Manglano? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Decías ayer lo del proverbio chino este de ojalá vivas tiempos interesantes. Sí. Pues los tiempos que vivimos son, en Argentina, un presidente liberal y en Estados Unidos un presidente peronista. O sea que más interesante que eso. Y en China un presidente comunista. Bueno, eso... Y en España también. Eso ya lo tenemos era más previsible, pero vamos, más que repartido. se hayan intercambiado la ideología entre Argentina y Estados Unidos. Pero esto que has comentado es muy importante, porque la gente no sabe que Perón fue un proteccionista de primer nivel, era modelo autárquico puro, sustitución aranceles de importaciones, fuertes, claro, exacto. sí, esa es la ideología económica. Totalmente, el país más proteccionista del mundo es Argentina y así les ha ido, claro, maravilloso. Buenísimo el corte, que me estaba llegando por ahí el corte de Ronald Reagan. Es que es buenísimo. Buenísimo. Ronald Reagan tiene frases... Lo del gran comunicador era por algo. Sí. Hombre, y tanto. Y nos acompaña también Teresa Gómez, responsable de tribunales, periodista de tribunales del diario Objective. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien. Bueno, estupendo. Muchas gracias por estar también con nosotros. Antes de comenzar, un par de recordatorios. Para empezar, que tenemos desayuno gracias a Pastelería Saúl, con tiendas en Arturo Soria, en Alcorisa, en Canillas, en la calle O'Donnell, en la calle Orense, también con servicio a través de su página web, pasteleriasaúl.com, servicio a domicilio, llamando al 91 300 3101. Pastelerías Saúl. También una recomendación, porque quiero aprovechar para recordaros algo muy interesante. Hace unos días estuvo aquí con nosotros el CEO de Cibislen y me pareció ciertamente interesante lo que nos contaba sobre su modelo de inversión inmobiliaria. Ofrecen garantías en todos sus proyectos y las rentabilidades van del 10 al 13% anual, además de que se puede invertir desde 250 euros. Cuesta creerlo, pero es cierto, así que os animo a informaros en su página web, cibislen.com. Y por último, simplemente recordar que ya está a la venta mi libro Socialismo, la ruina de España, en todas las librerías y en Amazon, pues más que nada para que la gente, que muchos se han dado cuenta, es porque están informados, pero otros muchos no, porque desde el gobierno nos venden que todo va de maravilla y sin embargo no es así. Estamos atravesando un declive político, económico, social, institucional ciertamente preocupante, pero hay esperanza, hasta del socialismo se sale. Señores, vaya la que se ha liado esta semana, bomba nuclear en términos económicos, comerciales por parte de Donald Trump, puñetazo en la mesa, nos anunció el presidente Trump que iba a poner en marcha aranceles recíprocos. Pero no ha anunciado aranceles recíprocos. Lo que ha puesto encima de la mesa con esos cartelitos que salió con un obrero detrás, una cosa bastante surrealista. Peronista. Nos planteó, se inventó, se sacó de la manga unos aranceles que no tienen nada de recíprocos, que oscilan entre un 10% como mínimo y un 50% como máximo. En el caso de Europa, aranceles del 20%, en el caso de China, 34%. Y lo que me preocupa es que ya empieza a haber reacciones. China ya ha anunciado que también va a subir los suyos y mucho me temo, ojalá no, pero mucho me temo que la Unión Europea va a hacer lo propio. Percival, ¿cómo lo has visto? Bueno, yo creo que la primera pregunta a hacernos es ¿por qué lo ha hecho?, ¿no? Yo creo que todavía estamos muchos en shock, los mercados desde luego están en shock, y entonces, ¿qué lógica hay aquí detrás? Y entonces a mí se me ocurren tres explicaciones, seguramente hay muchas más, pero bueno, tres explicaciones básicas. Una, este hombre es un showman. Y el show tiene que continuar, y entonces pase lo que pase, hay que montar shows. Entonces, la presentación del Día de la Liberación, en fin, no podía haberlo definido de forma peor. El nombre está escogido de forma muy particular. Muy insultante. Muy insultante, exactamente. Muy insultante porque el Día de la Liberación fue cuando la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y nos libramos del nazismo. O sea, llamarle a esto librarse del nazismo. Bueno, entonces es un show orientado a sus bases, a las bases MAGA, ¿no?, de Make America Great Again, más pobres, más económicamente debilitadas, encarnadas por este obrero al que mencionabas, Manuel, es decir, una persona que había trabajado en una fábrica automovilística en su vida y había cerrado su fábrica. Entonces, esas personas tienen que pensar que Trump está haciendo algo por ellas. ¿Y qué dice Trump que está haciendo por ellas? Poner aranceles, ¿no? Está luchando por ellas. Yo creo que eso es la primera razón por lo que lo hace, es una razón puramente política de defensa aparente, porque no es real, pero sí que es aparente, de sus votantes. Segundo,
¿Cuál es el déficit verdaderamente importante en Estados Unidos? ¿Es el comercial? No, es el fiscal. Esa es la clave. Es el fiscal. Y entonces, esto yo creo que lo está haciendo por una doble razón. Una, porque uno de los objetivos básicos de Trump es hacer una bajada masiva de impuestos. Lo ha prometido, lo hizo en el primer mandato y ha prometido que lo va a volver a hacer, pero claro, es que no tiene margen, porque el déficit es tan grande en Estados Unidos y sigue subiendo pese a los esfuerzos de Musk por reducir el gasto público, que no se ha conseguido, que no tiene margen. Entonces, ¿esto de qué le sirve? Pues que los impuestos que pueda bajar por un lado los va a recaudar por los aranceles. Estamos hablando, se ha calculado, de hasta 3 billones, 3 trillions, que se recaudaría con los aranceles a lo largo de muchos años, es verdad. Pero fíjate, simplemente, solamente por añadirlo en la explicación, porque es que es perfecta para que la gente lo entienda, ¿a quién le van a acabar cobrando un impuesto que repercute a los productos que entren? Al consumidor. A los norteamericanos, a las rentas medias y bajas. ¿A quién le dice que le va a bajar los impuestos? Al mismo. Vamos, que es el timo del tocomocho. Claro. Es el timo del tocomocho. Es la mayor subida de impuestos de la historia de Estados Unidos. Nunca antes se ha aprobado ni se ha anunciado una subida similar. Lo estabas comentando, Percival. 3 billones a largo plazo, pero el gobierno norteamericano calcula unos 700.000 millones de dólares de recaudación adicional al año, la mayor subida fiscal de la historia, que van a pagar las clases medias y bajas que en teoría Donald Trump pretende proteger y los proteges subiendo impuestos. Sí, claro. Y hay la segunda derivada de esto es presión sobre la Fed, que es el Banco Central norteamericano, para entendernos, para que baje los tipos, claro, para reducir la carga del pago de la deuda, que está siendo brutal. Y tercera razón por la que lo ha hecho, y con esto ya termino, yo creo que la personalidad de Trump es alguien que es un negociador nato y demás, pero que le gusta que le pidan favores. O sea, él pone encima de la mesa cuestiones para que después le llamen y le digan, vamos a negociar. O sea, es una cuestión de ego, es una cuestión de tacticismo, es una cuestión también de centralización del poder. Yo tengo el poder y tenéis que negociar conmigo. En el poder público. Hombre, bueno, sí, claro. Sí, claro. Lo digo porque esto va de dos términos. Exacto. Se llama socialismo o liberalismo. Y las declaraciones que ha puesto antes Manuel Llamas en el programa sobre Ronald Reagan demuestra dónde está cada uno. Exactamente. Lo digo por esta gente que dice, no, hombre, el Partido Republicano, hombre, seguirá manteniendo. Si estuviese Ronald Reagan vivo en estos momentos, es lo opuesto esto. Estaba que no sabía ya exactamente dónde rascarse la cabeza. Hay algunos líderes dentro del Partido Republicano. Yo ya he empezado a escuchar al senador Ted Cruz exacto. criticar duramente la subida arancelaria de Trump. Claro, eso, bueno, no quiero seguir ya, pero es que esa es la derivada. ¿Va a durar esto? Pues no lo sé, pero yo estoy seguro que hay americanos que están viendo ahora sus ahorros y sus pensiones este fin de semana y después de una cataclismo, bueno, en fin, quizás eso es demasiado. Pero bueno, cataclismo bursátil ha sido. Ha bajado un 20%, estarán pensando, oye, en América funciona así. Oye, la bolsa ha hecho que yo pierda un 20% de mis ahorros, ya estoy llamando a mi congresista y a mi senador para decir, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha gustado mucho tu introducción, Percival. Solo un apunte. Sí. Esos son los objetivos, básicamente. Lo comentaba yo en el editorial. Va a ser difícil que los consiga mediante este tipo de plan. Por cierto, si lo que quiere es reducir la carga de la deuda pública, hay otra forma de hacerlo. ¡Recorte el gasto público! Pero eso es muy difícil, pero recorte de forma drástica, de forma brutal. Motosierra al estilo Milei en Argentina. Sobre todo eso no es populista. Y este señor es un populista. Y este señor va a seguir amamantando determinadas pero esto capas. es populista hasta cierto punto, porque llegará un momento en el que, como estábamos diciendo aquí, los ciudadanos se vean afectados por estas medidas y dejará de ser populista cuando vea que tienen que pagar más por consumir cualquier producto que venga del exterior. Bueno, pero si Trump ni siquiera ha contado con el apoyo de sus asesores, ni siquiera sus asesores le han apoyado en esta medida, o por lo menos eso es lo que se ha publicado. Y de hecho, hoy estaba leyendo yo una encuesta de 50 líderes de Wall Street, donde le han preguntado por las medidas arancelarias, y el 66% de estos 50 líderes están en contra de las políticas económicas de Trump y han calificado las medidas arancelarias, le han dado un punto de 1,8 sobre 10. Sobre 5. 1,8 sobre 5. O sea, suspende. Suspende, pero... Pues están generosos, no es por nada. O sea, no sé dónde se sacan en 1,8 puntos. Deben ser de sutura. Independientemente de que esto vaya a funcionar o no en Estados Unidos, que yo creo que no, pero independientemente de que vaya a funcionar o no, porque entre otras cosas el dólar estadounidense ya ha caído un 1%,
Pero independientemente de eso, a mí lo que me importa es cómo afecta en España. Y obviamente a España le va a afectar. Por lo tanto, yo no entiendo cómo hay políticos actualmente en España que supuestamente defienden el patriotismo, pero al mismo tiempo están a favor de estas medidas de Estados Unidos, de Trump, que van en contra de la política de tu país. Fíjate, comentábamos antes, ¿hay otra fórmula para recortar o para abaratar la deuda pública, eliminar el déficit? Sí, la hay, y no es mediante subidas de impuestos a las importaciones norteamericanas, que eso finalmente lo paga el estadounidense, sino mediante recortes de gasto público. Claro. Pero es que yo ya he escuchado a algunos de los asesores y responsables de la administración Trump decir que, claro, que es que recortar el gasto público es impopular. Yeah. Hombre, no me fastidies, Y pues ellos eso... son populistas. Es que ese es el problema, recorte usted el gasto público, que es lo que ha hecho Milei en Argentina. Claro, Ha claro. recortado el gasto Claro que público sí. en un año Claro. un 30 y pico %, un 35%, y ha funcionado. Pero es que Estados Unidos no lo está recortando, de hecho el gasto público ha aumentado. Sigue Y subiendo. segunda derivada, no solo lo van a pagar los norteamericanos, los consumidores y las empresas norteamericanas, porque eso es un impuesto a los consumidores y a las empresas norteamericanas. Hay muchos reportajes en las cadenas de televisión estadounidenses donde hablas con el agricultor de Arkansas, la América profunda, diciendo, oiga, que yo es que compro mis máquinas, las compro en Corea del Sur, me las traen de Corea del Sur, los tractores están fabricados en Asia y Claro. estoy encantado con mis tractores, no me ponga usted ahora un impuesto del 50% que me hunde. Mira, pues sí, voy luego a lo que decía Teresa, que ahora me interesa, por traerlo al campo nacional y ver la reacción que está teniendo cada grupo político en esto. Porque para analizar la reacción de cada uno hay que ver la independencia de cada uno. Y cuando tú te has metido en un grupo al que denominan patriots y que depende económicamente de determinados flujos de financiación que vengan ahora de Estados Unidos, independiente para hablar de esto no eres. O sea, otra cosa podremos poner en duda, pero independiente no eres. Pero por terminar lo que estabas diciendo, claro que hay otra forma de recortar deuda, efectivamente, irte al gasto absolutamente superfluo, innecesario, incluso dañino para la economía y recortarlo. Y si de veras eres tan Donald Trump, si de veras eres me planto la gorra y tienes tantísima personalidad, ten personalidad de hacer lo que tienes que hacer. Que es lo mismo que estamos reclamando algunos desde hace yo que sé las décadas ya para España y no termina de hacerlo ninguno. ¿Por qué? Porque efectivamente te tienes que convertir en el objeto de críticas. Oye, pues si eres tan grande, si eres tan con tanta personalidad, si eres tan líder, hazlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Que eso sí que es convertir el objetivo prioritario en ayudar a tu país, ayudar a Estados Unidos. Pero luego el segundo objetivo es el de la atracción de empresas. O sea, ¿para atraer empresas tienes que destrozar a la competencia exterior? No, para empezar porque tú vives, de hecho, de parte de los componentes que esa misma competencia te van a traer. El ataque a Taiwán, por ejemplo, es surrealista. O sea, Taiwán es uno de los máximos exportadores de semiconductores a Estados Unidos. ¿Y entonces cómo van a trabajar ahora? El sector tecnológico, todo lo que traía de Taiwán, ¿de dónde lo piensa traer? Más caro. O hay que montar las plantas directamente en Estados Unidos. Necesitarán ayuda pública. Que va a pasar a ser el gran controlador Donald Trump. ¿Y por qué no baja impuestos? ¿Por qué no genera un entorno todavía con más facilidad para montar una empresa en Estados Unidos? Él está hablando del IVA como un arancel en Europa. El IVA, terminológicamente, no es un arancel, es un impuesto, pero es verdad que opera en frontera con una especie de finalidad arancelaria, porque cada producto que entra pasa a tener el IVA. Luego opera también hacia adentro, con lo cual nos hemos inventado el impuesto barra arancel, no es arancel, pero es impuesto más tonto del planeta, porque nació para ir sustituyendo el IRPF y el IRPF nunca ha terminado de Jamás. ser sustituido. Ha subido el IRPF y ha subido el IVA. Es surrealista. Pero dicho eso, si de veras quieres hacer esa barbaridad que es considerar exclusivamente como un arancel al IVA, entonces tendrás que considerar tu sales tax dentro de Estados Unidos, que lo tienes. Hombre, y no es tanto. federal, ya Sí, sí. es por estados. Sí, sí. Y la media es un 7,25 y eso no la metió en el cálculo. O sea, es el timo de la estampita. Y luego, por ir al tema ya de las reacciones que se están teniendo aquí, vamos a ver, el socialismo va a utilizar esto para meter más aranceles porque es proteccionista, porque no cree en la competencia, porque no cree en la libertad individual, y va a aprovechar para meter impuestos, porque va a justificar un supuesto escudo social que no va a existir, pero se lo va a gastar por otro lado. Los comunistas, en el fondo, encantados, porque tienen una disculpa para hacer exactamente lo mismo. Y los socialistas del otro lado, y me refiero a Vox, en el fondo exactamente lo mismo. Porque nunca han creído en la libertad. Vamos a dejarnos de historias. Desde hace 2 años que barrieron a todos los liberales del partido, toda la capa que siempre había defendido la empresa privada, la propiedad privada, las empresas privadas, ha desaparecido el partido. Y en estos momentos están defendiendo otro tipo de colectivismo, que desde luego se acerca o se parece o es clavado a un socialismo muchísimo más que a una derecha clásica. Mira, fijaos, por poner un dato encima de la mesa, antes lo comentaba, un iPhone, es que la estructura comercial a nivel mundial, dices, bueno, el iPhone es norteamericano. No. El iPhone, la marca es norteamericana, es Apple, es una empresa estadounidense. Maravilloso, encantado.
pero los componentes del iPhone proceden de muchos países, muchos de ellos extranjeros, a nivel tecnológico, material, materias primas, la carcasa, todo está fabricado fuera. Microchips, por lo tanto, la aplicación de aranceles, esto es un maravilloso artículo del Wall Street Journal de los últimos días. Con esta estructura de aranceles que ha anunciado Trump, el iPhone en Estados Unidos, que es mucho más barato que en España, va a pasar de $500 a más de $800. Luego, segunda, y te doy paso, Percival, la respuesta de España. ¿Cómo ha respondido el gobierno de Pedro Sánchez, aparte de anunciar 14.000 millones, 14.100 millones de euros, que antes explicabas a la perfección, Carlos, que es puro humo y en gran parte impuestos? Ha anunciado también proteccionismo. Fijaos el eslogan que se ha sacado de la manga con el siguiente lema: compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Esto es España, un gran país. Hoy, el motor económico de la Unión Europea. Un país que produce, que investiga, que cultiva, que fabrica. Un país que no se para y que no se va a parar por muchos obstáculos que nos encontremos. Porque aquí sabemos lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir vendiendo nuestros productos, nuestro sabor, nuestra moda, nuestra tecnología, nuestra calidad, nuestros servicios. Vamos a seguir exportando a todo el mundo lo que hoy es España, una manera muy especial de hacer las cosas, la nuestra. Lo que no vamos a vender nunca son nuestros valores, ni nuestros principios. Todo lo demás que seamos capaces de hacer, por supuesto que sí. Nuestros valores no están en venta, nuestros productos sí. Compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Bueno, pues este es el eslogan: compra lo tuyo, defiende lo nuestro. Pues mira, Percival, no. A mí me gusta comprar en McDonald's, me gusta comprar Apple, me gusta comprar Windows, me gusta... Es decir, me gusta comprar lo que viene de fuera y vender lo mío, vender lo que sale de España. Eso es lo maravilloso del comercio. ¿Qué es esto del ahora el sello nacional? Yo quiero Volkswagen, quiero Renault, quiero Ford, quiero... El mundo es globalizado. Me gusta comprar productos que vienen de fuera y me gusta vender productos que son nuestros. En eso consiste. Claro. ¿No? Hombre, claro, es que esto en qué se resume, que el gobierno va a decidir por ti lo que vas a comprar tú. Oye, que no. No, esto también es una cuestión de libertad individual. Yo quiero decidir yo, en función de mis intereses y de las ofertas que me pongan encima de la mesa, lo que quiero comprar. Por cierto, hablando de lemas, el otro gran lema de la presentación del otro día fue: nuestros principios no están en venta. Y lo dice Pedro Sánchez. Y lo dice el gobierno socialista. Que lleva 7 años. Es que para estar en venta tienes que tenerlos. Bueno, claro, quizás eso es el problema, pero vamos. Pero volviendo, Manuel, al ejemplo que dabas del iPhone, hay otro ejemplo muy interesante. Elon Musk estuvo en el podcast de Joe Rogan ayer. Sabéis que Joe Rogan es el gran podcast el que hace los podcasts más seguidos en Estados Unidos, orientación más bien de derechas, y entonces entrevistó a Elon Musk y dijo dos cosas muy interesantes. Las entrevistas son larguísimas, no la he visto entero, pero hay dos cosas que he visto. Uno, él mismo, que es el dueño de Tesla, dijo exactamente lo mismo que has dicho tú sobre Apple, pero sobre su producto, que es Tesla, que es que las cadenas de suministro de un Tesla son amplísimas, incluyen productos que se fabrican en todo el mundo. Para que un Tesla acabe hecho, o sea, fabricado, han venido componentes de muchísimos países del mundo y se van a encarecer todos esos productos. O sea, que él lo va a sufrir. No solamente ha perdido mucho dinero con la caída de Tesla en bolsa, es que... Un ejemplo dentro de Europa. Francia es posiblemente el país, en otras cosas será un desastre, pero en tejido energético ha acertado y ha dado en la diana. Ha mantenido su sector energético basado en las centrales nucleares. Francia no tiene uranio. No. ¿Qué tiene que hacer? ¿Desmantelarlo? O sea, a ver, pregunta para todos los listos de todos los rincones ideológicos. Vamos a ver, ¿no hemos estado todos alabando el modelo de las centrales nucleares? Entonces, España, que no tiene uranio, España no tiene que ir a las centrales nucleares para mantener una estructura en la que sí que tengas capacidad de generación soberana de tu energía. No tenemos que tenerlo. No tenemos que tenerlo. Por cierto, ¿tenemos gas natural? No. ¿Tenemos petróleo? No. Entonces, ¿qué trabajamos? ¿Con la noria de la burra? O sea, esta es la gran solución de estos señores que defienden ahora las autarquías. ¿Con qué tenemos que trabajar energéticamente en España? Y si no tenemos energía, ¿qué hacemos? ¿Dónde está nuestra industria? Sin energía no hay nada, absolutamente. ¿Y entonces España qué tiene? No, solamente a los ríos. Ah, espérate. Que va y resulta que los defensores de Trump se han vuelto eco-guays.
Porque si solamente podemos depender en España de lo que tenemos, del agua en media España y del sol en media España. Vamos, que tenemos que retroceder a la época de los íberos. Pero O sea, es que estas son las recetas sesudas de algunos. Sí, sí. Pues entonces, el resumen de esa entrevista, Elon Musk no estaba nada de acuerdo con estos aranceles. Claramente no se los han consultado y hay rumores de que hay un distanciamiento entre Musk y Trump, y veremos lo que dura. Y segunda cosa muy interesante que le preguntan, le dice Joe Rogan, oye, ¿y esto de que no hayan puesto aranceles a Rusia? ¿Eso cómo se explica? Y Musk es incapaz de poderlo explicarlo. explicar, ¿no? Hombre, claro, es que no tiene explicación. Bueno, Y lo que dicen desde el gobierno es que ya tienen unas medidas restrictivas sancionadoras. contra O sea, que han Rusia. diluido las sanciones de la guerra. Claro. Porque Pero- si las Efectivamente, impones a han todos los diluido demás las y Arancel han diluido las sanciones a la guerra. Vamos, que de facto se las han quitado. Hombre, claro, Porque pero si las y a igualas- Ucrania... Y a Ucrania sí que le has puesto aranceles. Pero a Ucrania sí le ha puesto aranceles. O sea, Sí. y entonces Y a Corea del Sur, y a Taiwán, y a Elon Japón. Musk dice, bueno, yo sospecho que igual hay una negociación que se está produciendo backstage, o sea, por detrás, o sea, en fin, cosas que no se pueden confesar, cosas inconfesables que se está negociando ahora mismo con Rusia. O sea, que Musk no estaban, lo que transmite es que no están nada de acuerdo con estos aranceles, y es que los va a sufrir, por lo que decías, Manuel, porque los productos hoy por hoy, los más avanzados, tienen cadenas de suministro de todo el mundo, Globales. y claro, se lo van a encarecer. Por cierto, Elon Musk ayer efectivamente se descolgó con un anuncio que para mí sería lo ideal. Dice Musk que él defiende tarifas cero, aranceles cero, y un acuerdo comercial de libre comercio absoluto entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y eso sería maravilloso. Hay algunos países, Vietnam, por ejemplo, se ha descolgado con el anuncio de que ellos van a eliminar todos los aranceles. Esa debería ser la respuesta de Europa. Desde los defensores de Trump dicen, bueno, esto es una herramienta de negociación, pero es una herramienta de negociación que te puede salir mal, porque habrá algunos países, Vietnam, que lo vende casi todo a China y a Estados Unidos. Pues lo lógico y normal es, no, yo elimino lo tuyo, elimino los aranceles, lo que usted quiera, señor presidente. Pero otras potencias no. Claro. Y China ha dicho que ni de broma. Y Europa, por desgracia, y esto es lo que comentábamos antes, ojalá eliminara los aranceles y comerciáramos libremente con Estados Unidos. Pero no lo va a hacer. Teresa Rivera, la vicepresidenta, comisaria de la Comisión Europea, la mano derecha de Ursula von der Leyen, la exministra de Transición Ecológica del Gobierno de España, ha estado de visita, está en este grupo negociador que ha mandado Europa a Estados Unidos. Una de las cosas que más le interesa a las empresas norteamericanas es que la Unión Europea elimine su regulación absurda y nefasta sobre los servicios digitales, que afecta directamente a empresas como Google, como Amazon, las grandes tecnológicas. Y Teresa Rivera ha dicho, no, nada hay. A Teresa Rivera le interesa esta guerra comercial. ¿Por qué? ¿Teresa Rivera qué es? Es una hiperecologista radical de Total todo y el absoluto. Bien. Intervencionista. Claro, en Europa tenemos petróleo, bueno, sí, en la zona norte algo de petróleo hay y demás, pero no tenemos una capacidad de generación autónoma vía los combustibles fósiles. No la tenemos, por eso dependemos de países árabes, dependemos, por ejemplo, en este caso, bueno, el caso ya de España, ya surrealista, dependemos de Rusia, y mientras dice Pedro Sánchez que Y está de desafiando... Venezuela, y de Venezuela. No, también. y en el caso del gas natural dice que está desafiando a Donald Trump, y en el último mes, en el mes de febrero, datos de Nagas, resulta que hemos puesto como principal suministrador a Estados Unidos. Con lo cual, ole tus narices, a ver cómo negociamos, debe ser cerrando las calefacciones. Dicho esto, Teresa Rivera va a sacar partido de esto. Porque si tú lanzas una carrera o una guerra arancelaria y comercial, no va a afectar exclusivamente al sector tecnológico, lo va a afectar a todo. Y ella está encantada de que tengamos un stop, de que tengamos un freno, una barrera a la entrada de determinados productos, combustibles fósiles, desde Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nos hace hiperdependientes del molinillo y la placa solar, obviamente. Esto es lo trágico. Va a haber grandes potencias. Claro, Vietnam, Argentina, también es posible que elimine sus aranceles. Todo eso está muy bien. Habrá países que eliminen todos los aranceles con Estados Unidos y Estados Unidos hará lo propio y eso será maravilloso, pero no va a suceder con todos. Y especialmente, lo que a mí más me preocupa, no va a suceder con los grandes bloques. Claro. Que aquí son 3. Que es que no estamos hablando... Es que Vietnam, Camboya, todo eso está muy bien, pero son pulgas a nivel económico en comparación con China, con la Unión Europea y con Estados Unidos, que son las grandes potencias. Y en la Unión Europea vamos a hacer lo que diga Irlanda, lo que diga Italia y lo que diga Alemania, que son realmente y Francia. los que más Claro. los que más se benefician de sus relaciones con Estados Unidos. Independientemente, o sea, se van a llevar a cabo unas medidas que seguramente perjudiquen muchísimo más a España que a estos países, y estos van a ser los que van a marcar
la política de la Unión Europea con respecto a estos aranceles. Ya te digo yo que la próxima frase que vamos a escuchar de Pedro Sánchez es que para ese plan hueco de 14.100 millones necesita capacidad y poder para subir los impuestos y necesita unos presupuestos. Y que los que no se lo den están yendo en contra de los intereses de esa pobre gente. Normalmente Atención, los líderes populistas, socialistas, colectivistas aprovechan las crisis para incrementar Para su poder aumentarlas. y machacar y asfixiar aún más a la población. Por cierto, y me gustaría comentar, me gustaría saber tu opinión, Percival, con este descuelgue, esta propuesta de Yone Belarra, la líder de A ver. Podemos, porque tenemos el plan de Sánchez, pero atención a lo que nos ha anunciado Podemos para combatir a Trump. Nosotras desde Podemos pensamos que a una guerra comercial global hay que responder de la manera más contundente y más valiente posible. Por eso, desde aquí quiero hacerle un llamamiento al Gobierno de España a activar con carácter inmediato el artículo 128 de la Constitución española, que dice con total claridad que toda la economía, todos los sectores estratégicos del país están subordinados al interés general. Por ese motivo, desde Podemos proponemos y queremos proponer en el día de hoy la expropiación inmediata de todas las viviendas que están en este momento en nuestro país en manos de los fondos buitre norteamericanos. Pensamos que hay que darle a Donald Trump donde más le duele. Y lo único que le duele a Donald Trump son los intereses económicos de los ricos norteamericanos. También proponemos la expropiación de toda la participación que los fondos buitre norteamericanos tienen en empresas estratégicas en España. El Estado, con esta propuesta de Yone Belarra, el Estado pasaría a ser propietaria, con una participación relevante, de muchas cotizadas españolas. El sueño de todo comunista, Percival. Claro, la primera reacción que te produce escuchar esto es casi la risa, ¿no? O sea que hay que Yo me he para reído, hacer lo frente a reconozco. Trump. Ahora no, sí que es verdad que nos genera risa porque ya ahora sabemos dónde está Podemos, pero No. hace unos años a mí me generaba miedo, ¿eh? Es que es Me generaba exactamente miedo. eso lo que iba a decir, Teresa. Es que la primera reacción es que es casi como decir... Delirante. O sea, que Sí. que ante Trump lo que hay que hacer es convertir a España en Venezuela o Ahí. Cuba, ¿no? Eso es lo que hay que Mi hacer. primera reacción ha sido ir a mirar el currículum de Yone Belarra rezando porque no hubiese pasado por la Universidad de Navarra, por la que pasé yo. Y yo, no, ha pasado por otra. Ya, Y pues, es de aquí de ¿Por cuál? Madrid. ¿Por cuál? Por la Universidad Autónoma de Madrid. Con todo mi respeto para la Universidad Autónoma. Pero es que va en serio. O sea, aquí lo preocupante es que va en serio. Y es exactamente lo que dices. Y esta gente está en el gobierno. Y si pudiesen... Claro que lo harían. Y no solamente expropiarían las viviendas de BlackRock, que eso es el matiz que pone pues para colar el discurso. No. Estos a lo que irían es a expropiar a todos los grandes tenedores que pueden ser personas que tienen 3 o 4 viviendas y que son a los que han querido pues bajar las rentas, topar las rentas y básicamente expropiarles de sus derechos de propiedad. Percival, expropiarían lo que les dé la gana porque son comunistas. Así que no le busques una razón. Bueno, No, no, todo no. pero El expropialo chalet de- el chalet de Galapagar no. Claro, El chalet de Galapagar no. Lo mío no, lo vuestro. Ni las propiedades del presidente del gobierno y su mujer Begoña Gómez, que también tienen varias propiedades, pues esas, pues que Sí, no, ocupen esas viviendas, Y ¿no? anda que Zapatero, sí, pues Zapatero se está convirtiendo en un gran tenedor. No, eso no. El trichalet. Lo de Puerta de Hierro de Zapatero no. Ahora, todo lo demás ya me voy a ocupar yo de expropiarlo. Pero es que eso es muy típico de los comunistas y Hombre, los claro. socialistas. Es decir, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. Entonces ya me quedo yo todo. Y de hecho te voy a cobrar impuestos para expropiártelo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Vamos a hablar de las amiguitas. Sí, por la favor. sobrina de Ábalos, Teresa, por Dios. Ese fichaje a cargo, por cierto, de la presidenta de Isabel Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera, efectivamente, y bueno, ese fichaje que ha causado un enorme revuelo y donde hemos conocido más información al respecto. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Bueno, señores, ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. A ver, Teresa, cuéntanos, porque el contrato de Jessica, esto es como un culebrón, pero un culebrón de estas películas, la España Cañí, méteme a la sobrina en la empresa. Lo que pasa que en esta historia concretamente, que esto es algo muy típico, ¿no? La amante del jefe que la mete en la empresa sin hacer nada, no tiene por qué ir a trabajar, cobrando un buen sueldo. Vale, todo eso está muy bien, pero es que el problema es que esto lo hemos pagado nosotros. Claro. Estamos hablando de un exministro, exsecretario de organización. No digas lo hemos en pasado,
El otro día el cruce de mails hablaba de un pequeño colectivo de 785 efectivos en Adif sin cobertura presupuestaria. Bueno. La cuestión... Vayamos al tema de Jessica. ¿Cómo ha sido el tema de la contratación? Bueno, antes de nada sí que me gustaría aclarar una cosa, y es que esta semana, el viernes, el exministro Ábalos publicó un informe pericial donde decía que habíamos mentido porque el book de foto que habíamos publicado de Jessica, que al principio decían que no era Jessica, ahora ya sí que nos dicen que ella sí que reconoce que ese book de foto era de Jessica, que él no accedió a ese book de foto a través de una página web porque la página web no estaba operativa en el año 2018-2019, que es cuando empieza la relación con esta chica, ¿no? Era tan fácil como leerse la noticia antes de encargar ese informe pericial para ver que nosotros en ningún momento decimos que ese book de foto él lo hubiese obtenido a través de una página web. Nosotros decimos que a él le pasan un catálogo, que quien se lo pasa es Koldo García Izaguirre, y él en esos catálogos pues elige a Jessica, y que ese catálogo es el que nosotros publicamos, pero no decimos que él haya cedido a través de una página web, porque obviamente nosotros no podemos saber cómo... Aparte, ¿y qué más da? Aparte. Que colocó en una empresa pública a una prostituta porque tenía relaciones sexuales con ella. Vamos a dejarnos de historia, a mí qué más me da. Al final esto es un detalle menor que ellos lo utilizan para intentar desacreditar el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Pero aún así, que nos han dicho que nos va a demandar y demás, pues me parece fenomenal, perfecto. Ya se querelló contra mi compañera Kitty Garay y contra el periódico, y esa querella, esa causa está archivada y él está imputado 3 años después en el Tribunal Supremo. Si ahora nos quiere demandar por esto, pues él es libre de poder hacer lo que crea conveniente. Pero sí que me gustaría recalcar que nosotros jamás dijimos que ese book de fotos estuviese en esa página web, sino que dijimos que el book de fotos se lo había pasado Koldo García. ¿No? Y es que estas chicas, las prostitutas, se hacen un book de fotos y luego lo utilizan en sus diferentes trabajos. Es que, además, quería aclarar eso. Pero además es que él fue reiterativo en esta conducta. Es que luego le pasa Koldo García Izaguirre, porque hay otros que se debatían entre universidad pública y universidad privada. Koldo se debatía entre el Paz Rosalex y el Club Olimpo, ¿vale? Allá en Pamplona. Entonces tenía tratos con unas en el Club Rosalex y luego tenía trato con Nicole en el Club Olimpo. Y Nicole acabó también enchufada en otra empresa, previo paso por Ábalos. Y eso es. Que es que tenía ganas, pero, era expansivo. Pero lo importante no tenía aranceles a su sexualidad. Es, que hemos sido nosotros los que hemos pagado a esas prostitutas, porque en el caso de Jessica cobraba alrededor de 6.000 euros mensuales, que era lo que cobraba el propio ministro siendo diputado, y aparte de esos 6.000 euros mensuales se la llevaba a viajes oficiales que también se costeaban con fondos públicos, y además pues le dio un puesto, primero en INECO, luego en Traxatet, con un sueldo público sin ni siquiera ir a trabajar. Fijaos en el caso de Traxatec. En el caso de Traxatec, el director de Traxatec, que precisamente ha estado esta semana compareciendo en la comisión del Senado que está investigando este tema sobre el caso Koldo, caso Ábalos, pues efectivamente admite que Jessica estaba asignada, pero atención, a la presidencia de Adif. En la certificación valorada, cuando pone Jessica Rodríguez García, asignada a presidencia de Adif. Lo pone en el... Sí, lo pone. Sí. Señores, presidencia de Adif. Presidencia. Isabel Pardo de Vera. Está asignada a la presidencia de Adif Jessica Rodríguez, concubina de Ábalos. De acuerdo a la información que nos envía Adif, sí. O sea que la presidenta de Adif, que entonces era Isabel Pardo de Vera, hermana de otra periodista de izquierdas muy conocida. Bueno, periodista. Bueno, se dedica a esto de los medios de comunicación. La cuestión es que estaba asignada directamente a ella. Eso es lo que consta oficialmente. Vamos a ver, el proceso de no selección, sino de incorporación, enchufe, colocación, que le llame como quiera, de la prostituta que tenía, o una de las que tenía José Luis Ábalos, fue muy sencillo. O sea, el 23 de febrero de 2021, ella envía, porque se le terminaba el contrato en INECO del enchufe previo, que es que hay que recordarlo, que es que iba como las ranas. Que enganchó enchufe con enchufe. Sí, de nenúfar en nenúfar hasta el éxito final. Entonces, venía de INECO y se le iba a acabar el contrato. Y el 23 de febrero de 2021 le envía un mensaje directo a Ábalos ella y le dice, oye, que se me acaba.
búscame otra cosa, chato. Y efectivamente empiezan a moverse. Había un proceso de selección que ya estaba lanzado, esto recuerda muchísimo a lo de David Sánchez, a lo del hermano, claro, como que utilizan las mismas técnicas. Claro. Y ese proceso de selección, de hecho, había pasado ya una primera ronda, donde se habían presentado 900 candidatos. Casualmente, se habían quedado sin asignar algunas de las plazas. Tiene un tufazo a que habían reservado algunas plazas como la copa de un pino. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Llaman corriendo, ese 23 de febrero de 2021, y efectivamente la incorporan en una segunda batida para poder cubrir las plazas que no habían sido asignadas. A esas se presentan 177 candidatos. De los 177 pasan 2. No sé si el otro caso Jessica o el otro tal sería también un enchufe, no tengo ni idea, pero viendo el cruce de mails que publicábamos el otro día en Libertad Digital de que había, repito, un colectivo de en Adif, hay ahora, porque eso es un cruce de mails que tiene la investigación, que tiene la UCO, pero es de ahora. 785 efectivos sin cobertura presupuestaria. De hecho, la propia persona que le informa a Michaus Miranda, que es el responsable de recursos humanos, el definitivo, le dice, oye, es que no sé qué solución dará esto. O sea, decidme qué hacemos con esto, porque esto es una barbaridad. Bien, en ese momento deciden que asignan a Jessica dentro. ¿Cuánto dura el periodo en el cual se analiza la conveniencia suya para el puesto de trabajo? El mensaje es enviado, repito, un 23 de febrero de 2021 y es asignado 7 días después contando los festivos. El 1 de marzo está asignado el puesto. ¿Qué tuvieron en cuenta para asignarla en el cargo? Entre otras cosas, la experiencia teórica, ni supuesta ni presunta, más falsa que el pelo de Peret, porque resulta que era la experiencia en Ineco donde no había ido a trabajar. Y la tienen en cuenta para asignarle el cargo porque dicen, hombre, es que es una persona que viene del sector ferroviario. Ineco, Ineco donde no iba a trabajar. Y te digo cómo fue la entrevista en Ineco, porque de esa sí que tenemos constancia de cómo fue, por fuentes presenciales en esa entrevista. Le estaban haciendo preguntas a Jessica y en un momento de la entrevista interrumpe Koldo García y que dice, estaba allí presente. que estaba presente y dijo, bueno, ya está, ¿tú sabes leer y escribir? La otra contestó, sí, dice, pues contratada. Esa eran todas las exigencias. Esto respondieron, ¿en serio? Pero claro, pero es que hay que recordar que había cientos de candidatos que optaban a ese puesto y que quedaron excluidos para colocar. En la primera 900, en la segunda 177. Y se nos ha olvidado que aparte de todo esto, también le pagaba la trama un piso en Plaza España. No se nos ha olvidado. No se nos ha olvidado, pero hay que recordarlo. Y móvil bajo demanda. Oye, que me habéis regalado un iPhone que no es el que me gusta, que quiero un modelo superior. Y la nevera no me funciona. Y la nevera con alarma. La conocían como sobrina de Ábalos. Yo creo que cualquier persona que vea que Jessica se llama Jessica Rodríguez García y Ábalos se llama Ábalos Meco, tendría que ver que sobrina era imposible que fuese, bueno, ¿no? O sea, otra cosa que me llama la atención... Tan obvio como eso. Esta semana ha habido era dos personas. Mote los fiesteros. Me imagino cómo la llamaban. Esta semana ha habido 2 personas de Traxa que han comparecido en el Senado, el presidente y el director general. Y algo en común de ambos es que han defendido que el procedimiento de contratación de Jessica fue el adecuado, que se cumplieron las normas. Y eso es que, vamos, esa es una mentira al nivel de Pedro Sánchez. Es que es imposible que pudiese estar bien hecho. ¿Por qué? Por la simple razón de que el puesto de Jessica era un puesto de gestión presupuestaria de trenes de alta velocidad. ¿Y qué sabía Jessica de gestión presupuestaria de trenes de alta velocidad? Pues nada. Pero sabía por separado de gestión presupuestaria y de alta velocidad. Bueno, esto no te lo niego. Pero técnicamente, porque, o sea, no solamente tenía esta profesión con Ábalos, es que formalmente en su currículum era estudiante de odontología. Entonces, es imposible que alguien que presente su currículum para un puesto de gestión presupuestaria de trenes de alta velocidad sea contratada por su currículum cuando es estudiante de odontología, para entendernos, estudiante de dentista. Es que no puede ser. Y muy importante lo que acabas de decir, Manuel. Aquí hay perjudicados directos. Aquí hay cientos de personas que se presentaron a ese puesto y que se vieron excluidos para enchufar a Jessica. Esto es prevaricación, esto es dictar una sentencia conscientemente de que y malversación, las dos cosas. O sea. Yo espero que alguien de los que se quedaron fuera presente una querella, porque es evidente. Pero yo, fíjate, yo voy más allá. O sea, esto es una barbaridad y es una aberración. O sea, es que es el mismo partido que dice que está peleando en el Congreso de los Diputados por eliminar la prostitución. Sí. Por lo público, es y que el mismo defiende lo partido público. que llegó al gobierno con una moción de censura en mayo-junio del 18 diciendo que es que iba a acabar con la corrupción. Es el mismo partido que nos ha negado todos estos datos. Yo, a la gente que ha intervenido y que ha comparecido en la Comisión de Investigación del Senado, bien,
Me parece perfecto que hayan hecho la aportación de estos datos, sobreentiendo que se están cubriendo la espalda penalmente, porque esto es una contratación, como está diciendo Percival, que tiene unas tachas de ilegalidad como la copa de un pino. Total, claro. De hecho, solo por dar un dato más, el currículum no fue comprobado, pero es que se ha defendido en la Comisión de Investigación del Senado que cómo vas a comprobar el currículum. ¿Cómo que cómo vas a comprobar el currículum, por Dios? Pues comprobándolo. Claro. Eso porque si no vamos a hacer aquí un anuncio para que todo el mundo llene todas las plazas y todas las licitaciones de plazas públicas, que todo el mundo envíe currículums falsos. Claro. Pero es que, ¿en serio que nos quiere hacer ahora creer la administración española que cuando tocas a una persona que sea sobrina de un ministro, casualmente los controles de currículum desaparecen? ¿Pero qué me están contando? Sabían que era la prostituta de Ábalos y se acabó la historia. Y le abrieron en canal todas las empresas. Pero vuelvo al mail que publicábamos el otro día. Yo quiero en estos momentos, y esto recae sobre la espalda de un tal Óscar Puente, quiero un análisis exacto y sobre todo el sector público de cuántos enchufados hay metidos por todas partes. Ya. O sea, pero ¿cómo se puede enviar un mail diciendo tenemos 785 efectivos sin cobertura presupuestaria? ¿Qué hago con esto? Tenemos un problema sideral. Y nos quedamos todos como si no hubiese pasado nada. ¿Cuál es el número de enchufados, sobrinas, cuñadas, cuñados, cuñades y demás metidos por todas partes? ¿Cuántos pagamos? Antes comentábamos, porque ha habido estas intervenciones que me parecen relevantes. Antes que escuchábamos al director de Traxa admitir que Jessica estaba asignada a la presidencia de Adif, y ahora vamos a escuchar al presidente de Traxa hablando sobre Jessica, que donde dice literalmente que Adif les presionó para no atosigar a la sobrina del ministro, en referencia a Jessica. En algunas justificaciones o relaciones de trabajo aparece Jessica nominada como la sobrina del ministro. Yo lo he visto, es un documento interno. Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro. Es un documento interno de la gerencia, no sé qué pinta ahí y forma parte de los documentos que son objeto de investigación. Es decir, que a Jessica en Transatec la denominaban internamente en un documento sobrina del ministro. ¿Alguna persona de Transatec? Sí. Pues esto es lo que decía, sobrina del ministro, así es como conocían a Jessica dentro de Traxa, y lo que decía y reconocía el presidente de Traxa es que Adif les presionó con correos electrónicos para no atosigarla. Hombre, ya, por favor, que no tenga ningún tipo de presión, pero también... ¿qué presión si no iba a trabajar? Claro, ese es el tema. Es no, que pues es por eso, alucinante. que hicieran la vista gorda, Y ya, por último, este último corte del presidente de Traxa, pues lamentando que si finalmente esto se confirma, que fue un enchufe del ministro Ábalos, pues que esto es inaceptable, esto es asqueroso. Estamos todos muy enfadados, yo el primero. Mire, yo ingresé en la Administración en el año 85 por oposición libre. Llevo 42 años de funcionario. Cumplo 65 años la semana que viene. He tenido el honor y la responsabilidad de servir a todos los gobiernos de España en puestos de alto cargo desde el año 85. He gastado mucho dinero público y he tratado de gastarlo lo mejor posible. Y esto, si se confirma que este hecho es real, esto es lamentable. Pero es lamentable para España como país, para Traxa como institución, que lleva 47 años trabajando para sacar adelante cosas. Es lamentable para la imagen de esta empresa, que es un instrumento estructural de país. Y segundo, para mí personalmente, ¿qué quiere que usted le diga? Después de 14 trienios de cumplimiento honrado como funcionario, tener ahora que venir aquí a hablar con ustedes de esto, pues yo encantado, porque es mi obligación. Y esta sala es el Senado del Reino de España. Y ustedes están elegidos democráticamente por los que me pagan, que son los ciudadanos. Con lo cual yo estoy encantado. Pero, evidentemente, yo comparto su punto de vista. Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. Y para los que trabajamos en el sector público, todavía más asqueroso. Teresa. Es alucinante, porque si se confirma el qué, si ya se ha confirmado, Sí, está totalmente confirmado que Jessica ha sido colocada en dos puestos públicos, en dos empresas públicas, y obviamente yo no me creo ni por asomo que aquí nadie supiese absolutamente nada, y lo que tiene que hacer el magistrado Hurtado es ahora llamar a cada uno de ellos a declarar la audiencia en el Tribunal Supremo a todos los responsables de estas contrataciones públicas. Es más, es que Jessica deja de trabajar en Transatec precisamente cuando ya termina su relación con Ábalos. Si es tan válida, ¿por qué no continúa trabajando en una empresa pública después de septiembre del año 2021? Por cierto, Teresa, para que no se nos olvide, porque habrá gente que diga, entonces es que cuando descubrió en el 21 el Partido Socialista la trama, o sea, punto uno, el Partido Socialista no es que la descubriera, es que la creó. Vamos a dejarnos de historias. La conocía más que de sobra ahí, antes, después y demás. Pero es que después... El magistrado Leopoldo, perdón. Ábalos siguió colocando
aparte de las novias, chicas, no chicas, porque hubo una colocación posterior cuando supuestamente ya estaba desterrado por Pedro Sánchez en Lojirraíl de otra de sus novias. Entonces, cuidado con esta historia, porque él mantuvo toda la influencia de colocación en el sector público después. Tampoco se enteraba Pedro Sánchez de todo esto. Yo, sobre Jesús Casas, mira, estoy ya de los shows mediáticos hasta más arriba de las narices, la coronilla, el moño y la peineta. Vamos a ver, que esto ocurrió en el año 21. Era tan asqueroso que ha aguantado con el tufo asquerosidad durante 4 años. Cuando lo tenía que haber denunciado públicamente. Claro. Este sí que ha tenido el día de la liberación. Este se ha debido liberar el día que le llamaron a la Comisión de Investigación del Senado. Ahí por fin vio la luz y dijo, por fin voy a poder contarlo, por fin voy a poder dormir tranquilo. Mira, de verdad, por amor de Dios, lo sabía todo el mundo desde el inicio, sabía todo el mundo de dónde venía, que venía rebotada, que era no la sobrina sino la prostituta, sabía que había más gente, sabía perfectamente todos lo que estaban haciendo y nadie dijo nada, como acaba de decir Teresa, judicialmente. Pero yo no me creo ni por lo más remoto que este señor que depende, Traxatec y Traxa dependen de la SEPI. La SEPI depende de María Jesús Montero. No le preguntaron a su jefa directa porque son todo cargos debidos a la política. Dice este señor, y más como empleado público, oiga, señor mío, los cargos públicos los pagamos los de la vida privada, así que no me toque las narices, ¿vale? O sea, somos los de la vida privada los que pagamos todas sus alegrías, sus silencios, sus anonimatos, sus no voy a decir nada porque si no me juego el cargo. Este señor evidentemente avisó a María Jesús Montero. Dice, ¿es una hipótesis? Sí, una hipótesis con un ratio de fallo de un 0,0001%. Porque son todo cargos debidos a los políticos. Y este señor evidentemente avisó a María Jesús Montero y María Jesús Montero evidentemente le respondió, diga, haz lo que te manden y calla. Y luego hay también otro hecho que yo desde que lo vi no deja de pensarlo y que seguramente sea menor, pero a mí también me resulta interesante, y es un posible delito de falsedad documental, porque ellos lo que hacían, por ejemplo, cuando Jessica estaba en INECO, tenemos que tener en cuenta que en aquel momento estábamos en una pandemia, que no se podía viajar y demás. Todo esto durante la pandemia, que hay que recordarlo, durante la pandemia, mientras los españoles las estábamos pasando canutas. Y entonces yo vi en el email de Koldo García un papel donde desde INECO se autorizaba a Jessica García a viajar, a un viaje para justamente acompañar al exministro Ábalos, ¿no? Y era un volante realmente para que les permitieran viajar, porque que tiene que ver ella que trabajaba en INECO, que ni siquiera iba a INECO, para acompañar al ministro Ábalos. Por lo tanto, aparte de todos los delitos, que yo también sumaría el de falsedad documental, porque ese es el que del que tenemos constancia, pero estoy convencida de que hay muchísimos más. Teresa, solo un apunte. Nos has explicado cómo se contrató a Jessica, conocida alias sobrina de Ábalos, se colocó en INECO, que no fue a trabajar por allí. No fue a trabajar, pero por cierto le decían, sí, está cumpliendo todos los requisitos y está con su horario, todo justificado, etcétera, pero no iba a trabajar y cobraba. Cuando la ficharon en Traxa, iba a trabajar, porque aquí lo que dicen es que desde Traxa tampoco iba a trabajar. Dependía de la presidencia de Adif. Ellos lo que han dicho es que ellos no sabían ni si iba ni si no iba porque les certificaban desde Presidencia de Adif el cumplimiento de los requisitos. A ver, no por hacer el chiste, pero evidentemente el requisito por el que se lo fichó lo estaba cumpliendo. Hasta que dejó de cumplirlo porque Ábalos se buscó otra chica, claro, evidentemente. Oye, y simplemente que no se nos escape una cuestión, que antes lo hemos mencionado, sobre el tema famoso del manuscrito de Koldo García Izaguirre. Lo digo porque evidentemente quien tiene la capacidad, la osadía, la falta de vergüenza y la actitud delictiva de utilizar los caudales públicos en acto de malversación para lo que le da la gana, lo hace ahí y lo hace con la adjudicación de obras públicas. Simplemente una pregunta. Vamos a ver, Koldo García Izaguirre puso todo su empeño en explicarnos que como tenía un brazo biónico operado, la firma ya no correspondía a él, sino al doctor Gachet. Bien, maravilloso. Evidentemente el Tribunal Supremo le ha dicho, mire, a contar cuentos chinos a su casa. Vale. ¿Por qué se empeñó en negar el manuscrito? ¿Porque el manuscrito era real de obras públicas amañadas o porque era falso? Si tú te empeñas en negarlo, ¿por qué es? Porque ese manuscrito es absolutamente cierto. Si no te empeñas en negarlo. Sobre todo porque él cuando salió el manuscrito dijo, yo no lo recuerdo, no, tú sabes si es tuyo o no es tuyo. No es mío, yo no lo he firmado. No es mi letra. Yo no reconozco eso. O sea, ¿cómo que no lo reconoces? ¿Por qué? Porque sabes que es una prueba de obras públicas amañadas. Y un dato que yo creo que merece la pena. Solo un dato con respecto a esto, Percival. Efectivamente, esta semana además se ha confirmado, los peritos confirman que la letra manuscrita, los documentos que aportó Aldama sobre la adjudicación de obra pública eran de Koldo García. Esto está ya comprobado a nivel pericial. Decía que Óscar Puente, nada más llegar a ser ministro, encargó una auditoría. Sí. Donde supuestamente
comprobó no solamente estas adjudicaciones de las que estamos hablando y se inventó que se habían dado en otros años, que era todo mentira. Ya estamos viendo que de eso nada, como bien acaba de decir Carlos, que todo apunta a que esto es verdad, que intentaba negarlo Koldo precisamente porque era verdad. Claro, si el papel no tiene ninguna relevancia, ¿cuál es el problema en admitir que es tuyo? Claro, entonces... O sea, lo niegas porque sabes que tiene carga delictiva, si no, no lo niegas. Efectivamente. Eso por un lado, y por otro lado, la auditoría también incluía la contratación de Jessica. Entonces, que no nos venga a Casas a decir, no, yo no sabía nada de esto, si se confirmase esto sería horrible y asqueroso. No, perdóname, que se te sometió a una auditoría y se supone que tendrías que haber visto qué había pasado en esta contratación. O sea, que tiene toda la pinta que esa auditoría fue absolutamente falsa, seguramente para tapar más que para encontrar, y si se encontraba algo para que lo supiese Óscar Puente y lo pudiese usar en su beneficio, pero no para poner en conocimiento de la justicia posibles delitos ni para corregir errores administrativos. Ahora, y ahora la gran pregunta para cerrar este bloque, vamos a ver, si las obras públicas aparecen en manuscritos de Koldo, que alguien que me explique exactamente por qué tenía que manosear las obras públicas Koldo, es decir, Ábalos, si aparece ya certificados encuentros entre Teresa Rivera y Begoña Gómez, si aparece certificada la llegada de Delsi saltándose toda la legislación europea, si aparece certificado un rescate de Air-Europa antes ni siquiera de haber sido solicitado formalmente y con presencia de Aldama en una de las reuniones y de Begoña Gómez con Javier Hidalgo en otra, si aparecen 42 mensajes cruzados entre el Ministerio de Industria y Turismo, Reyes Maroto y Aldama, ¿en serio tenemos que pensar que de todo esto no tenía conocimiento Pedro Sánchez? No, hombre, el number one, ¿eh? El number one, el número uno, el puto amo, ¿verdad? Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con otros temas. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar sobre una iniciativa que está además recogiendo muchos apoyos para prohibir el uso de velo islámico en los colegios de España. Bueno, pues ya estamos de nuevo en tiempo de tertulia. Permitidme que cambiemos radicalmente de tema. Vamos a un tema igualmente relevante, preocupante en muchos casos, porque se ha abierto un debate. A mí me gusta que se debatan las cosas, que se discutan sobre el uso o no, la prohibición o no del velo islámico en algunos espacios públicos, como por ejemplo los colegios, en la educación. Y se ha abierto un debate que creo que merece la pena abordar precisamente con una de sus promotoras. Estamos hablando de Elena Ramallo, que es doctora en Derecho, dedicada a la defensa de los derechos humanos y a la lucha contra la violencia ejercida sobre mujeres y sobre menores. Es una de las profesoras impulsora de esta propuesta, de esta iniciativa para prohibir el velo islámico en las escuelas españolas. Señora Ramallo, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Hola, buenos días. Bueno, un auténtico placer el poder contar con usted. Cuéntenos, por favor, ¿en qué consiste exactamente esta iniciativa que ha lanzado? Pues a ver, explico. Desde hace tiempo ya este tema, el tema de los símbolos islamistas que vulneran los derechos fundamentales, es algo en lo que yo ya estaba trabajando, ¿no? Y en un momento dado redacté una propuesta de ley de modificación y decidí compartirla con mi compañera Sonia Sierra, que vive en Barcelona y que digamos que tiene este problema en sus clases de manera muy latente, ¿no? Decidimos llevarla al Congreso y a otras regiones en las que está esta situación pues de una manera con una intensidad brutal, como es Madrid, como es Cataluña y como es Andalucía, ¿no? Y en eso estamos, en la presentación de esta propuesta de ley a los partidos políticos, y después se ha abierto un debate muy profundo en la sociedad que yo creo que ya estaba, simplemente necesitaban alguien que le diese voz, y esa voz ha sido en este caso pues nuestra propuesta. ¿Y por qué plantean esta prohibición? ¿Qué significa realmente el velo islámico? A ver, es que yo creo que ahí está el problema, ¿no? Esto no es una prenda ornamental la que la mujer se pone porque le parece que queda bien, no. Lo que es el velo, lo que es el burka, que después hablaremos con más calma,
es una vulneración de los derechos fundamentales de la mujer y contrario a la Constitución y a la democracia. Las mujeres se tienen que tapar porque son impuras. Esta decisión normalmente empieza a partir de que menstruan, que digamos que se convierten en mujeres, aunque ya estamos viendo niñas pequeñas que también van tapadas. Y es una imposición religiosa que parte de las familias y de esta religión concretamente. En cuanto al burka, es que eso ya no es, digamos, una imposición, eso es anular absolutamente a una persona bajo un mundo de telas en la que es un ser invisible. Es decir, se le quita toda posibilidad de dignidad. Entonces, tanto uno como el otro atenta contra la libertad, porque no la decide libremente, atenta contra la dignidad, porque, si alguien es invisible, evidentemente se le quita toda posibilidad de desarrollo personal, y contra la igualdad, porque esto solo se impone contra una parte de la sociedad, las mujeres, porque se consideran seres impuros. Entonces, evidentemente, contradice los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. Esto que comenta es muy importante porque, claro, la imposición del velo, y ya no digamos del burka, no es, en muchos casos, una decisión libre. De hecho, investigando sobre esta cuestión, he visto que también ha habido denuncias en medios de comunicación, se pueden encontrar artículos en donde niñas musulmanas pues piden ayuda y dicen literalmente que mis padres me pegaban porque no quería usar el velo ni cubrirme entera y por lo tanto son obligadas a ello. Desde su experiencia como profesoras junto con su compañera, esto es así. Hay muchas niñas musulmanas que no quieren llevar el velo, pero en su casa, en sus familias, les obligan a llevarlo. Es que el tema es que ya no es que haya muchas niñas o pocas, es que es una imposición, y además en el caso de las menores, como saben los oyentes, no tienen capacidad legal de decidir. Entonces, si no tienen capacidad de decidir, evidentemente deciden sus familias. El hecho de quitárselo es que en el momento que se lo ponen ya nunca más se lo pueden quitar. Es una obligación que les acompaña de por vida, es decir, es una condena. Y eso evidentemente no lo podemos permitir. Yo quería hacer un apunte, porque siempre las personas que quieren defender esta posición siempre dicen que es que está la libertad religiosa. Bueno, la libertad religiosa es un derecho que no es absoluto, puede ser restringido cuando vulnera los derechos fundamentales, y en este caso evidentemente los vulnera, porque la libertad, la igualdad y la dignidad sí que son derechos fundamentales. Y después quería decir otra cosa, si me lo permites, sí. Que viene al caso de las posiciones políticas. Vamos a ver, nosotros estamos pendientes de que, porque los grandes partidos de Estado, el PSOE y el Partido Popular, a nivel de Congreso, pues se decidan, porque en un principio no nos quieren recibir. Pero ahí seguiremos. Estamos pendientes de lo que pase en Madrid y de lo que pase en Cataluña. En Cataluña nos van a recibir, en Madrid se ha hecho una propuesta en la Asamblea de Madrid y que creemos que sí, que vamos a poder ser oídas. En Andalucía todavía no tenemos respuesta. Pero yo quiero ir a los partidos, como son Podemos, Sumar, Esquerra, etcétera, etcétera, que se rasgan las vestiduras cuando estas situaciones pasan en países como son Afganistán o otros países islámicos. En cambio, en España les parece estupendo y además lo defienden y lo promueven. Pues miren, no, son unos hipócritas, porque España es una democracia liberal, por lo tanto aún es más grave esta imposición, que en esos países a las mujeres que intentan liberarse de estas cárceles de tela, lo que les puede pasar como mínimo es que vayan a la cárcel, que sean castigadas, y como máximo, que yo creo que ya es lo peor que se le puede hacer a un ser humano, son asesinadas. Creo que estamos hablando de algo que no tiene cabida en nuestra sociedad democrática española. Me comenta que han presentado esta propuesta a todas las formaciones políticas, a los partidos políticos. PSOE y PP a nivel nacional se han negado a recibirlas de momento, ¿verdad? Sí, el PSOE en principio nos ha dicho que sí, iban a conformar una comisión con diputados de Igualdad, de Educación y de Seguridad Ciudadana. Digo Seguridad Ciudadana porque evidentemente cuando alguien va debajo de un burka
no se sabe exactamente quién va ni qué intenciones tiene. Y estamos viendo que a diario en Europa hay atentados, semana sí, semana no, Entonces, por eso habíamos pedido. Nos habían dicho que sí, estamos pendientes, después no acabaron de decidir, nos están dando largas. El Partido Popular, y siento mucho decir esto porque un partido de Estado que aspira a gobernar no puede tener esta postura. Nos ha dicho que no tiene hueco en la agenda para recibirnos. Vaya, no tiene vaya, hueco por Dios. indefinidamente. Indefinidamente, es decir, que le están diciendo que no las van a recibir, vamos. Claro, entonces, si estamos viendo que hay una situación que además hemos tenido, yo he tenido peticiones de todos los estratos sociales, de todas las ideologías, de todas las personas de todas partes de España, donde me decían, tira de este tema, por favor, Elena, no dejes caer esto, que no queremos esto, ¿no? Y además es que no solo es la parte del velo y del burka, sino pues otras imposiciones que estamos viendo que cada vez van a más. Es decir, las personas que vienen a España, pues lo lógico es que se adapten a nuestras leyes y a nuestras normas y a nuestras tradiciones. Y si no quieren acceder a nuestras tradiciones, por lo menos a nuestras normas, como tenemos que hacer todos los españoles. Pero esas personas quieren imponer las suyas. Entonces, los partidos de Estado, ya no hablo de los otros partidos, pero los partidos de Estado tienen que tener una posición en este tema. No pueden ponerse de perfil, porque si se ponen de perfil, al final es que los ciudadanos no se ven representados en ellos. Bueno, desde luego, la posición del PSOE no me sorprende en absoluto. La del Partido Popular, la verdad, me parece incomprensible. Señora Ramallo, me gustaría comentarle, porque este debate se ha abierto ya anteriormente en otros muchos países. ¿En qué países se ha aprobado ya la prohibición del uso del velo islámico? Sobre todo en los colegios, porque estamos hablando de menores, sí, colegios, sí. En Francia y en Francia y en Austria esto ya se ha aprobado y bueno, no ha pasado nada. Es decir, es una regulación, que es lo que pedimos, una modificación de la ley educativa a nivel nacional y después las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias que desarrollen sus normativas y después a nivel nacional la de seguridad ciudadana. Es que yo creo que un país tiene que asegurar la seguridad de sus ciudadanos. Y además es que voy a aprovechar para decir algo que siempre comento yo soy investigadora, además de profesora, yo soy investigadora y publico mucho en el ámbito jurídico. Y muchas veces me llaman para comentar temas estadísticos, ¿no? Bien, porque además nadie quiere comentarlo. Los datos, yo quiero decir eso con claridad, los datos no son racismo, son datos. Y yo comento datos. Entonces, estamos viendo que además muchas personas de estas, de esta religión y de esta cultura son las que cometen los mayores el mayor número, de agresiones sexuales, de violaciones, etcétera, etcétera. Es decir, un 13% de la población está cometiendo el 50% de estas agresiones a mujeres. Entonces, es que ya no es un tema de mujeres musulmanas o mujeres que tengan esta religión, es un tema de seguridad de las mujeres y de las niñas que vivimos en este país. Por lo tanto, los partidos tienen la obligación de escuchar lo que los ciudadanos quieren, que en este caso va en modo propuesta y además queremos ampliar a otros temas. Precisamente sobre esto me gustaría aprovechar, porque esta noticia que voy a comentar es de las últimas horas, creo que salió ayer mismo. Los musulmanes, y leo literalmente, los musulmanes exigen retirar el cerdo de los colegios en la ciudad de Lalín, en Galicia, y el alcalde responde: no impongas tu cultura a los demás. Ha dicho el alcalde de Lalín que a mí lo que me gustaría es que se incrementase el consumo de cerdo en los menús escolares, pero la comunidad musulmana ha exigido la eliminación del cerdo en los menús de los colegios en Lalín. Y hay que recordar que Lalín, una ciudad de la provincia de Pontevedra, resulta que produce más de 70.000 toneladas de carne porcina, de las 90.000 totales que produce Galicia. Lalín precisamente es el gran fabricante de carne porcina de Galicia y de buena parte de España. ¿Qué opinas sobre esto? Pues mire, yo os voy a decir algo que he publicado estos días
Twitter, es que yo soy gallega, por lo tanto, el comentario que hice, que además ha tenido muchísimos seguidores, es que yo soy gallega y soy española. No se puede permitir que alguien venga a imponer a nuestro país sus costumbres. Y quiero aclarar una cosa, el tema de los comedores escolares, ir al colegio, ir a clase, escolarizar a los hijos es obligatorio, ir al comedor escolar no es obligatorio. Entonces, si estas personas consideran que los menús que hay no son de su agrado, pues que les den de comer en casa a sus hijos, porque además la mayoría de las mujeres musulmanas no trabajan. Por lo tanto, es que lo tienen muy sencillo. Ahora, lo que no va a hacer es que los españoles y los gallegos, en este caso, pues dejemos de consumir un producto que forma parte de nuestra cultura, como es el cerdo, porque ellos consideren que es impuro y que no se puede poner. Es que esto que empieza, vemos, con el tema del velo, del burka, es decir, es un avance. Yo creo que es una llamada de atención. En España todavía estamos a tiempo a parar esta situación en la que estamos viviendo. Se está borrando nuestra cultura, nuestra identidad, nuestras costumbres y nuestro país en pro de otros, que además son contrarios al sistema democrático. Entonces, insisto, los partidos no pueden ponerse de perfil, tienen que escuchar y tienen que tomar medidas, porque es nuestro país y el de nuestros hijos. Elena Ramallo, profesora, doctora en Derecho, investigadora y una de las impulsoras de esta iniciativa, de esta propuesta para prohibir el uso del velo islámico en los colegios. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Un pequeño comentario, Teresa. No, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho y ya no solamente porque, por supuesto, es un problema de seguridad, sino que también si han obligado en las escuelas a quitar símbolos religiosos, ¿por qué hay otra parte que tienen que llevar símbolos religiosos a las aulas? Efectivamente. Bueno, al hilo de esto, y la señora Ramallo ha dicho que uno de los países donde se aplica la prohibición del velo es en Francia, pero hay que resaltar que lo hacen desde un punto de vista religioso, lo cual tiene el peligro que precisamente acabas de presentar, Teresa. Y es que en Francia lo que dan o sea, la base para prohibir el velo es que se prohíben todos los símbolos religiosos, con lo cual la gente no puede ir con cruces al colegio. En fin, yo creo que esa sería la forma equivocada de enfocarla. Es una cuestión de, como bien ha dicho Ramallo, de libertad de la mujer, de libertades básicas, pero no es una cuestión religiosa. ¿Para qué? Desde el punto de vista jurídico hay una diferencia entre llevar un crucifijo porque no te tapa, no te considera indigno, te considera impuro, y taparte, lo cual es una imposición que yo creo que queda tan claro que es una imposición como que sobre el hombre no se tapa nada. Y yo sobre el tema de lo del PP, el PP que empieza a espabilar. Con cuestiones como estas, esto de por tiempo indefinido quieres indefinirte. Qué vergüenza. Ya estamos otra vez en la misma historia. Vergüenza. El problema de la inmigración y la adaptación de quienes entran, yo defiendo la inmigración legal, nunca defenderé la inmigración ilegal, por motivo obvio, se apellida ilegal por algo, pero en el momento en el que entra, tienes que garantizar que tienen una integración no en tu cultura, no, en tu derecho, en tu respeto a los derechos y libertades. Esto es una cuestión de libertades de la mujer. ¿No tiene postura el Partido Popular sobre la defensa de la libertad de la mujer? ¿O es que no le interesa porque, mira, o tenemos postura sobre esto todos, o va a haber un problema, porque evidentemente alguien te captará esto? Y por cierto, muy importante, esta iniciativa que ha impulsado Elena Ramallo está obteniendo un apoyo brutal por parte de muchas familias. Adrián, precisamente sobre esto le hemos comentado a nuestros oyentes. ¿Qué nos han dicho? Sí, porque hemos preguntado si creen que debería prohibirse el velo en las escuelas, y nuestras opciones en nuestra cuenta de Twitter eran no, porque es su cultura, sí, porque es denigrante, o que decida cada centro o cada colegio. Pues el 90% cree que sí, que debería prohibirse el velo en las escuelas y que es denigrante. Y vamos a escuchar lo que nos han dejado los oyentes. Buenos días. Yo no solamente lo prohibiría en las escuelas, lo prohibiría en toda España, porque eso de que ellas vayan con el velo y nosotros vayamos allí y lo tengamos que llevar puesto, si vienen aquí tendrán que adaptarse a nuestras costumbres, ¿no? Digo yo. Buenos días. Todas las niñas tienen que ir sin velo, por supuesto, y además ojalá fueran todas con uniforme para evitar problemas. Y si no, que se vayan a su tierra, que allí pueden hacer lo que les manden, no lo que quieran. Entonces aquí, sin velo. Claro que sí, que hay que eliminarlo. No se pueden tener crucifijos porque adoctrinan, y se puede tener un símbolo que más que religioso es machista porque indica la posición de sumisión de la mujer al hombre, que no aparece en el Corán y que es
alucinante. Que se respete lo de fuera, que va en contra de las mujeres y que va en contra de la igualdad, y no se permita la tradición de aquí. Sí, creo que se debe de prohibir el velo en todas las escuelas. Además, es insultante para todas las mujeres. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy. Como siempre, Carlos, mil gracias. Nada, un placer. Percival, Un placer. Teresa, mucho ánimo y fuerza con esa batalla que tienes contra la corrupción y también especialmente contra el exministro Ábalos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Antes de continuar, un pequeño recordatorio. Libertad Digital les presenta una magnífica obra de arte para conmemorar su 25 aniversario, una medalla de 9 centímetros de diámetro, realizada en bronce de máxima calidad con las pátinas efectuadas a mano y presentada en un lujoso estuche, acuñada con mensaje y firma de Federico Jiménez Los Santos y representación del Camino hacia la Libertad, obra creada por el escultor Juan de Ábalos, una ocasión única de adquirir esta obra creada en exclusiva y de edición limitada para conmemorar los 25 años de esta Santa Casa de Libertad Digital. Reserve su medalla por solo 195 euros, 170 para socios del Club Libertad Digital, en el 91 316 22 42 o en edicionesesculturahistórica.es. Llame ya, 91 316 22 42. Y a todos ustedes, continuamos. Esperen, porque vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos para hablar de dinero y de ocupas. La trinchera de Llamas, con Manuel Llamas.